presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena exitosa, su programa Trocha Abierta. Hoy miércoles 10 de agosto, ¿no? Estamos a 10, ¿no? A 10, así es. Ah, caramba. A 10 de agosto. Y por supuesto, también estamos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Estamos en televisión por internet, en el canal etvpanamá.com. etvpanamá.com. A las 4 de la tarde usted nos puede sintonizar a través de el canal de televisión por internet. Bueno, hoy vamos a saludar a todos nuestros oyentes, como siempre. Vamos a mandar un saludo al ingeniero Álvarez, que siempre está en sintonía, José Álvarez. ¿Tú debes conocer a José Álvarez? ¿No le digo Chino Álvarez? ¿Cómo no? Claro. Sí, cómo no. Saludos. Él siempre está en sintonía aquí. Y estamos en compañía del licenciado Mélito González, quien les habla, Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Y nos faltan los otros pipiolos que no son de radio tan metidos. Por ahí apareció uno, no sé cuál es, Gilberto. Ah, caramba. Llegó el otro pipiolo. Buenos días, buenos días. Buenos días, Gilberto. ¿Cómo has amanecido? Bien, fresco. Me alegro. Relajado. Oye, ¿y los tranques todavía ya se dieron o todavía no se han dado? Bueno, desde aquí de mi ventana estoy viendo que el corredor está vacío, pero transitado. Eso significa que tiene que estar trancado. Posiblemente sí. Sí. Sí, están los Ultras cerraron, ¿no? Cerraron. Ellos, la costumbre de ellos de cerrar 1 hora, creo que es, ¿no? 1 hora sí. Tú sabes que traté, desde la semana pasada, he tratado de que llegue aquí al programa el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, pero ha sido imposible. Hoy. Yo pensé que iba a decir Genaro. Bueno, ojalá tuviera mejor a Genaro, mira. Por lo menos creo que no niega fuego. Sí. Y también, por supuesto, que vamos hoy teníamos supuestamente de invitado a alguien de ¿cómo se llama? De droga, farmacia y droga, pero tampoco llegó. Así que bueno, estamos tratando de ver la otra cara de la moneda, pero si no es posible, pues no es posible, pues ¿qué vamos a hacer? Esta mañana escuchaba en una emisora a la ministra de Gobierno, creo que es, que hablaba sobre el esfuerzo que habían hecho. Yo le hubiera querido preguntar cuál es el esfuerzo, porque está hartamente conocido que los medicamentos aquí en Panamá se venden al 500, 700, 1000%. Sí. Y la reducción del 30%, eso es nada, absolutamente. Y un cuento largo y otro corto. Por un lado, el ministro dice que lo que pasa es que hay un acuerdo de confidencialidad de las generadoras, bueno, las productoras, las fábricas. Farmacéuticas. ¿Ah? De las farmacéuticas estas internacionales, ¿no? Sí, que hay un acuerdo secreto, pues, que no pueden revelar los costos ni la sana. Para mí eso es bullshit. Para mí esa es bullshit. Pero imagínate que aquí tuviéramos como hace muchos años, que solamente tú podías comprar piezas de carro en en las agencias. Llantas era muy contado, normalmente eran las mismas agencias. Pero cuando se abrió, que creo que el mercado estaba abierto, pero cuando llegaron la competencia de llantas, de repuestos, etcétera, eso realmente sí ha beneficiado al pueblo consumidor. Yo no entiendo por qué, sabiendo que los costos son elevadísimos, pero elevadísimos, y que un 30% no representa ningún esfuerzo para esta gente, ¿por qué razón aquí no se abre el mercado? Y él mismo dijo, el ministro, creo que
no sé, ya uno de esta gente, que se podían traer, iban a arreglar cómo se podían traer medicamentos que tuvieran ya el refrendo de la FDA y de la otra de allá de Europa para que se vendieran aquí en Panamá, lo cual es realmente es una solución inmediata, sin dar tanta vuelta, porque si ya vienen con ese referéndum, no tienen por qué ponerle el obstáculo aquí. ¿Por qué? Porque hay un oligopolio o hay un monopolio y no quieren meter el diente a este tema. Lo que pasa es que se maneja mucho el tema de la exclusividad. Espérate, ¿qué tal con el? Coño, no son el teléfono. El tema de la exclusividad se maneja mucho en muchas cosas, en marcas. En Panamá se maneja ese tema. Me imagino que en todas partes, pero bueno, habrá la fórmula, ¿no? Y cuando a ti te dan una exclusividad aquí en Panamá, prácticamente tú haces lo que te da la gana. Claro. Entonces, porque tú tienes, si eres único, eres exclusivo, por lo menos la marca Perico Los Palotes, ¿no? Una marca, digamos, que se llame así, y yo soy la gente de allá me dice, tú eres el exclusivo, entonces todo el mundo quiere esa marca, yo pongo el precio que me da la gana. Claro. Ese es uno de los grandes problemas. El otro problema que alegan es el trámite también de que cuando el asunto ese de farmacia y droga, que la aprobación, que por aquí y por allá, ese es otro de los temas, que también encarece el costo. Pero también hay que entender algo, que medicamentos, o sea, tener una línea de abastecimiento de medicamentos, comercial o como usted quiera, no es lo mismo que pantalones, ¿no? Ropa, pues. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad. Cuando se importa un medicamento hay una responsabilidad. Si ese medicamento tiene algún tipo de problema y empieza a afectar a la población, hay una gran responsabilidad. Entonces, todos esos temas, digo, estoy dando un par de ejemplos de todos los problemas que puede traer eso, pero eso igual, porque yo escuché al director de la caja prácticamente decir las mismas palabras que yo había dicho aquí hace como 2 semanas, que tampoco él creía, así como yo lo dije, el tema ese de que porque era Panamá, porque era menos gente, había que venderlo súper caro. Es que eso es difícil de digerir, eso es difícil de creérselo, porque yo no creo que una empresa multimillonaria de estas farmacéuticas o archimillonaria o mega, no sé ya ni cómo decirle, que se llevan miles y miles y miles de millones de dólares, trillones, cuatrillones de dólares, se vengan con un cuento de que, no, como tú nomás vas a vender 5 millones, vas a comprarme 1 millón o 2 millones, te lo voy a vender 10 veces más cara que se lo vendo a India que me compra 400 millones. No creo. No creo. Digo, las reglas del mercado te dicen a ti que puede haber algún factor allí, por lo menos el costo de importación por menos cantidad de pronto es un poquito más elevado que por grandes cantidades, ¿no? Porque todo es así. Bueno, si vas a meterme 400 contenedores, pues entonces yo te voy a dar un precio un poquito más bajo, pero si nada más me vas a meter un contenedor, entonces yo te tengo que cobrar un poquito más alto. Pero no creo que sea para cuadruplicar, quintuplicar los costos del medicamento que finalmente lo paga el pueblo panameño. Porque él es el que paga, porque el que tiene plata lo manda a pedir a Colombia, lo manda a pedir a España, o lo manda a pedir pues va a Estados Unidos y compra. Pero el pobre es el que sigue pagando en este país, porque ni siquiera, porque pues de pronto el asegurado va y lo saca el seguro, ¿no? Pero el pobre, el que ni seguro tiene, es el que tiene que buscar la forma de pagar el medicamento 4 a 10, 20 veces el valor real o el valor que puede conseguirse en otro país. Entonces, si no se pone un alto a esto, lamentablemente es una canallada, es un crimen, es otra de las cosas que quedan pendientes, que definitivamente no ha querido resolver este gobierno. A pesar de que dijo que lo iba a resolver, porque ya por ahí está circulando el tema de que el señor de la presidencia había dicho claramente, y eso está circulando, ya creo que todos los panameños lo han recordado, que lo dijo en campaña, que
la mafia, los medicamentos, el tema de los medicamentos era la mafia y que él iba a acabar con ese tema, pero no ha hecho nada. Bueno, es lo que yo te digo, si tú comienzas a hacer una retrospectiva de los discursos del señor Cortizo, realmente te producen te van a producir hilaridad. Porque todo lo que dijo, nada se ha cumplido. Lo de la mafia, bueno, ya llegó a la presidencia, entonces métale dieta inmediatamente. Entonces vi a la ministra o no sé a quién hablar, o un comentarista hablar de que sí, que lo cierre, que el gobierno ha tenido toda la voluntad y por aquí y por allá. ¿Qué voluntad ha tenido el gobierno? El gobierno no ha tenido ninguna voluntad. Si esto no se produce, no hubiéramos llegado a nada. Es más, perdón, llegando en la mesa, han tratado de marear a los involucrados de la parte contraria al gobierno. Con ese cuento del 30%, con el cuento de la canasta básica, ahora que están haciendo los comerciantes, escondiendo los productos, ¿me explico? Para desabastecer por un momento y el relajo va a seguir. O sea, aquí no hay voluntad política, ese es el problema, ¿ves? No hay voluntad política. Por otro lado, escuché a Rómulo Rux hablar y sí, claro, como todos, ahora que estás en oposición aspirando a la presidencia, vas a decir todo lo que dijo Nito Cortizo en campaña, porque tú sabes que mañana pasado no lo vas a conseguir. Entonces, nos llevan de engaño en engaño, de engaño en engaño, que por eso es que el pueblo se cabrea, por eso es que la gente está fuera en la calle, ¿ves? Entonces, el concepto de desgaste, yo creo que ellos se equivocaron con el desgaste. Y yo me atrevo a apostar que donde salgan los de la mesa, de la parte del pueblo, pues, los representantes del pueblo panameño, a decir lo que realmente ha ocurrido, la mecha se va a encender. Y no va a ser una mecha larga, va a ser una mecha corta como la de Nito. Se va a encender el tema y vamos a volver a tener los tranques, esto, que le están echando la culpa a ellos. Pero es que la culpa no la tienen ellos, la culpa la tiene quien no ha resuelto los temas. No es así, mi querido Robinson. Chuzo, definitivamente, definitivamente. Mira, el tema de los medicamentos y el tema del discurso político del presidente Nito Cortizo nos lleva a una decepción total como país. Definitivamente no tenemos un capitán de navío, no tenemos un primer oficial de navío, tenemos un vicepresidente que, como bien se ha dicho en reiteradas ocasiones dentro de la tertulia, tuvo toda la ocasión del mundo para, en ausencia del presidente Laurentino Cortizo Cohen, lucir como un héroe nacional frente a la situación ocurrida en los 31 días del mes de julio, donde el pueblo le demostró al hombre del taburete lo que bien dice la Constitución Nacional: el poder emana del pueblo. Demostrado esto y dicho esto, definitivamente que es vergonzoso, y bien lo pudo confirmar entre dientes ayer nuestro amigo Pachi Cárdenas, que si las elecciones las elecciones presidenciales fueran el día de hoy, 10 de agosto, el PRD no tiene una figura presidencial de liderazgo que pueda mover a las bases a que ellos puedan por lo menos obtener el famoso 33% que rutinariamente han obtenido dentro de las elecciones presidenciales en la vida democrática de nuestro país. Bueno, y ahora sí lo pueden tener por la cantidad de independientes que le va a mermar muchos votos a los partidos de oposición y al propio gobierno. Es que ellos no están contemplando esa parte. No, es que me gustó eso del hombre del taburete. Está bueno para hacerle una décima, ¿no? El hombre del tambor y el taburete que tanta esperanza le dio a la nación
al ver la poca acción quedó como tremendo soquete. Ah, ¡oh! ¡Se es un bárbaro ese tipo! ¡Ay, ya! Mira, voy a, Te voy a patrocinar la décima. sí, voy a escribir con la asesoría de Octavio Ochoa, que es un tremendo, aunque no creo que me apoye. Vale la pena hacer un análisis muy profundo de la situación política internopartidista del PRD, que ayer pudimos comprobar muchas cosas con la entrevista del doctor Pachi Cárdenas, un miembro militante del PRD, que estoy claro que conoce de fondo toda la situación de crisis que tiene este partido. Un partido que estuvo más de 10 años fuera del poder, que tuvo la oportunidad de oro de hacerlo muy bien y que lastimosamente por unos elementos llamados soberbia, poder y falta de visión llevaron a que esta gestión a 36 meses sea un fracaso. Es inverosímil que el presidente de la República hoy 10 de agosto no se haya dado cuenta que esto necesita no un golpe de timón, un cambio rotundo en todo el gabinete, porque existe desde un ministro de Seguridad imberbe hasta una ministra de Educación perdida. Bueno, es que yo te voy a decir una cosa, lo que tú estás diciendo, Gilberto, me parece atinado porque ante la crisis ministerial, el poco aporte que esta gente, lo único que saben decir, porque mi presidente Nito Cortizo, o sea, ellos están en un estado de defender única y exclusivamente la figura del gobierno. Entonces hacen una desconexión total con el pueblo panameño, porque todos sabemos y leemos que esa perolata dista mucho de la realidad. Meter elementos con experiencia, tú metes a un Sánchez Cárdenas como ministro de Salud y metes a otras personas con experiencia. Si el barco se me está yendo a pique, hombre, busquemos la solución. Ah, no, pero es que los marinos que están aquí ya llevan 3 años. Hombre, pero pueden venir marinos con experiencia, repito, que puedan tener nuevas ideas y otro mecanismo menos lambonesco que como lo tienen ahora. Ese es el problema. La lambonería con que funcionan. Mira, ayer cuando escuchaba, yo me quedé callado esperando por quería hacer un par de preguntas, pero realmente la pregunta Francisco Sánchez Cárdenas, que habló, bueno, siempre es lo último que he escuchado, ha hablado muy bien. Aparte de que no hay duda que un médico de trayectoria, un médico excelente, y que una de las pocas personas dentro del partido preclaras de una conducta recta y una conducta enmarcada realmente dentro de los lineamientos del partido. La verdad que se le hicieron varias preguntas, pero yo una que me quedó fue, señor doctor Sánchez Cárdenas, ¿tenemos presidente? Usted, esa que es la pregunta que quería hacerle, y cuando íbamos a terminar casi se lo digo, ¿usted considera que tenemos presidente? Porque la verdad que todo lo que se habló pareciera que no hubiera un presidente. Así que esa es la realidad y lo que la gente dice. ¿Dónde está Nito? ¿Qué Mari, dice? ¿No? Mari. Alfonso, el micrófono. Entonces, esa es mira, y está la mesa, está la situación por todos lados. ¿Y dónde está Nito? Anunciaron que iban a cerrar. ¿Y dónde está Nito? Entonces, es lamentable pues que esto, que pensamos que esto ya finalmente sería poner un punto final. Pareciera que es un punto y seguido. Y vemos pues cómo hoy se reinician las actividades de protesta, de cierres de calle, que lo que hacen es afectar, digo, claro, definitivamente que van a afectar a ciertos grupos monopolísticos y ciertos grupos oligopólicos y cierta oligarquía en Panamá. Pero pienso que al afectar a un pequeño productor, a un pequeño comerciante, a un pequeño industrial, a un trabajador de la calle de a pie,
el daño que se le hace es mucho mayor, porque en la medida que un comerciante un día deja de vender sus productos, un pequeño comerciante, el daño es grande, porque al final la mayoría de los panameños vivimos del día a día, de lo que hacemos en el día, de lo que, si bueno, si por lo menos si yo no cobré hoy, vendí y me gané unos 40, 50, 100 dólares hoy, de pronto no tengo para pagar la luz, para pagar, o sea, pequeños comerciantes que tienen que pagar luz, alquiler y un montón de cosas, no voy a poder cubrir todos los gastos a fin de mes, ni la quincena, y eso lo decían los pequeños productores, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, y hoy lo vemos por lo menos en las vistas de la televisión que estaba viendo, como allá en Merca estaban quejando pues el tema de que se iba a afectar y hay un peligro, los transportistas están, hoy muchos transportistas no querían salir porque transportistas que quedaron 12 horas, 24 horas, hasta a 36 horas parados en la Interamericana con productos perdiéndose, dañándose y no se atrevieron. Mucha gente no salió hoy por el temor de que volviera a ocurrir lo mismo. Entonces, por un lado, la desidia del gobierno, porque es desidia haber permitido 4 semanas prácticamente el país trancado desde Punta Urica hasta Cabo Tiburón, por un lado, y por otro lado es la falta de acción en el sentido de tomar los correctivos, porque hay un Estado de Derecho que se debe respetar, y si permitimos que aquí no se respete el Estado de Derecho, entonces lamentablemente estamos en un estado de anarquía y hay una inoperancia del gobierno. No sé sí, pero ellos no anunciaron ese paro, no lo anunciaron, ese cierre de calle no lo anunciaron antes de ayer. ¿Y qué han hecho? Esperar que se dé, para decir que los culpables son los que están cerrando. Los culpables son los que no dan la solución. Definitivamente. Y lo que pasa aquí, Alfonso, lo que pasa, Melito, es que tú no le puedes pedir al pueblo que el pueblo tenga sacrificios si tú como gobierno no generas los sacrificios necesarios. Tú no puedes pedir lo que tú no das. El reciente anuncio de 170 medicamentos al 30% de descuento por 6 meses ratifica la burla sobre la cual el gobierno ha mantenido al pueblo mareado en una mesa del diálogo que no va para ningún lado. Ratifica el cero interés y el no me importa del gobierno de realmente entender que el problema no es establecer subsidios, porque los subsidios a largo plazo nos hunden, porque son problemas que le estamos dejando a las generaciones futuras, porque son problemas que nos van a terminar de acabar como país. Y bien decía un personaje de una novela llamada Loma Ardiente y Vestida de Sol, de Rafael Pernet y Morales, el Pucho y Sarmiento: el que quiere conocer Panamá, que venga porque se acaba. Y aquí quien está acabando Panamá es Nito y su garolilla de asesores estúpidos que no han servido para detectar el real problema, porque no viven la realidad del panameño de a pie, porque no viven los dos Panamá, el del panameño que se acuesta con hambre a dormir y el del panameño que se la pasa caminando por Costa del Este y trotando toda la mañana, como lo hace la mayoría de esta gente estólida, que es la que tiene las riendas del país en sus manos. No, así pero... es. Oye, esperábamos... Dime. No, es que esperábamos realmente, bueno, el país esperaba pues que un gobierno realmente respondiera a los intereses del pueblo, y el resultado de no responder al interés del pueblo es este que estamos viviendo. Como dije y traje a colación 2 informaciones importantísimas del fin de semana que rescaté. Una era el tema del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que había congelado desde hace 6 meses, congeló los productos cárnicos en Hungría, previendo la situación del alza, porque para eso son los estadistas, ¿no? Claro, saldrán, que él es dictador, digan lo que quieran, pero él pensó en el congelamiento de los precios para beneficiar a su pueblo de Hungría. Y el otro fue la información de las extrafalarias o exorbitantes, ganancias de las petroleras en estos, porque recuerden que lo habíamos dicho, en este término
cuando se dieron las alzas. Las alzas de combustible se dieron por especulación. O sea, ellos previeron la escasez de que el problema de Rusia y dijeron vamos a subir los precios y subieron los precios. Pero realmente, después de un par de meses, 3, 4 meses de que Europa se dio cuenta que no podían sancionar, porque no llegaron, si acaso un 10 a 15% llegaron a limitar el tema de las importaciones o bloquear las importaciones de petróleo de Rusia hacia Europa, y que lo que ocurrió fue que vino la India y China y ese 10-15% se lo compraron y compraron más y empezaron a revender barato. Entonces eso no funcionó. Pero ¿quiénes ganaron? Las grandes petroleras, la Texaco, la Chevron, todas estas grandes petroleras se llenaron, bueno, están llenos, pero tuvieron ganancias multimillonarias. Ahora, un estadista como Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, previó esa situación y dice, bueno, vamos a congelar los precios. Aquí los productos cárnicos los vamos a mantener y estamos hablando de carne, de pollo, no pescuezo, no pata de pollo, no pata de gallina, no cabeza de pescado, no tuna esa de la barata, no. Carne y pollo regulada, precio establecido, barato para todo el pueblo de Hungría. ¿Qué hicieron en Panamá? Repito, y quisiera decirlo todos los días, esperaron muertos, esperaron confrontaciones del pueblo, esperaron detenciones, esperaron paralización de un país, esperaron pérdidas por $500 millones a nivel nacional, esperaron cierre y tranques de calle perjudicando a casi todos los panameños, esperaron que los estudiantes perdieran 4 semanas de clases. Y ahora ni así han aprendido la lección. Entonces mandan algunos para decir cosas que me parecen absurdas. Oh, que esto no, ellos no deben, no. Resuelvan los problemas. Tampoco, si firmaron algo que era imposible hacerlo, entonces tienen doble pecado, doble delito, porque engañaron a la mesa. Si le dijeron a la mesa sí para salir de eso y ahora no lo van a cumplir, entonces ¿qué hicieron en la mesa? Ir a engañar a la gente. Eso tampoco es así. Así que lamentablemente... Ahora, ¿de qué sirve que tú me des por 6 meses una reducción del 30%? ¿De qué sirve eso? No, si de después nada. van a clavar el precio normal donde se está ganando hasta 1000%. No sirve de nada. Es más, se lo voy a plantear desde este punto de vista. Voy a retrotraernos al tema del escenario de la pandemia. Y es un tema histórico y ahí es donde nosotros observamos que la gente que tenemos como asesores y como gestores de la situación país son gente que solamente sirven para usar Cacharel, Salvatore Ferragamo, Cartier y pasarse el blower y ponerse el tinte. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros veníamos viendo en las noticias internacionales al momento de la pandemia, remontados en noviembre del año 2019, lo que estaba pasando en Europa. Nosotros veníamos viendo las estadísticas hospitalarias de Francia, Italia, España desde noviembre del 2019. Ya nuestras autoridades sabían para febrero del 2020 que era obligatorio o cuasi obligatorio frente a lo que estaba pasando reducir los canales de entrada al país para mitigar y minimizar los efectos de la pandemia. ¿Y qué hicieron? Permitir que en Panamá se dieran los carnavales con un hito en donde aquí en el gobierno de Mireya Moscoso se desarrolló el tema del antivirus y se suspendieron los carnavales en Azuero y no pasó nada. Asimismo, han gobernado en estos 36 meses. Es más, hoy, en este momento, en Coronado, existe un grupo de padres de familia reclamando y cerrando un paño de la vía interamericana porque no tienen profesores de preescolar. O sea, ¿por qué nuestras autoridades tienen que esperar que nuestros problemas sociales estallen y se agudicen para reaccionar? ¿Dónde están nuestros asesores? Porque el tema de control de precios es un tema que viene del gobierno del Estólido de Varela, cuando te iba a poner $58 en el bolsillo, que ningún panameño lo vio en los 60 meses de gobierno. Cuando lo que hizo
Inverbe fue parar una cantidad de obras que había dejado Ricardo Martinelli, como la ciudad hospitalaria, que hoy hubiesen repercutido satisfactoriamente para el manejo de la pandemia en cuanto a capacidad hospitalaria y escenarios de cama, para evitar tantos muertos como los hubo y tantas muertes y tanto luto en nuestra comunidad panameña. Entonces, cuando nosotros centramos nuestra esperanza en un grupo político que pudo haber venido a hacer las cosas bien, aún en la pandemia, vinieron con una pírrica estrategia de comunicación y con un pobre sentido de administración de la cosa pública que hoy nos tienen técnicamente a la deriva. Bueno, mira, es que lo que tú dices, lo que dice Mélito, ¿no? El tema está cuando Nito dice aquí se va a acabar la mafia de los medicamentos, había que interpretarlo al revés, pero era porque no lo conocíamos. ¿Me explico? Porque esa mafia de medicamentos me imagino que son fuertes contribuyentes de campañas políticas, como ocurre en Colombia, que estaba viendo un reportaje del caso de Samper, cómo la mafia del cartel de Cali contribuía para mantener sus ventajas judiciales. En Panamá funciona igual, o sea, la mafia de los medicamentos no es que asesina con balas, nos asesina en otra forma. Y no hay voluntad, no existe la voluntad, porque 3 años han sido suficientes para evitar esto que se dio hace un par de semanas atrás. O sea, tú no tienes que ser un genio, es que ese es el problema, no tienes que ser un genio. Lo que pasa es que ellos se han dedicado a hacer política y a tratar de afianzar imagen de un gobierno que cuando te habla, te repito, interprétalo al revés. Siempre así. Entonces, nada de lo que se prometió, que es lo que a mí me da lástima, me entristece, cómo se ha engañado a la gente y se sigue engañando. Ese es el problema, que nos han engañado todo el tiempo, pues. Se sigue engañando que ahora sí va a venir la panacea. Ninguna panacea. El status quo va a continuar y no hay pantalones para frenar esto. Oye, deja que la gente compre los medicamentos afuera y traiga, pues se acabó para su consumo, como el cannabis, por ejemplo. ¿Ves? Deja que la gente vaya a Colombia, o vaya a México, vaya donde sea, porque yo estaba viendo yo a la diputada Zulay hacer comparaciones de costos, que es una exageración. No es de que 1000%, es 2000, 3000% la diferencia. Entonces, ese detalle que se ha descubierto hace poco para acá, o que se viene diciendo hace poco para acá, la exageración de las ganancias exorbitantes, son exorbitantes, canallescas, atentatorias contra el pueblo panameño, no les importa porque, como tú decías, ellos viven en otro mundo, en el mundo de Chanel, del Salvatore Ferragamo, de las escoltas, de las sirenas, de los ¿cómo se llama? Guardaespaldas, etcétera. Están viendo un mundo que está pasando a todos los niveles está pasando. Pero el tema de medicamentos no va a llegar a ningún lado, y tampoco va a llegar de la canasta básica familiar, y tampoco va a llegar los demás temas eléctricos, ni tampoco del seguro social. No va a llegar porque sencillamente coincido con ustedes de que las mesas, tantas mesas que se han hecho aquí, se ha gastado plata en mesas, en taburetes, y no resulta nada positivo. Nada positivo. ¿Tú cómo tú pudieras evaluar que un país está en el epicentro de una crisis y sale un presidente de la República, el primer hombre de un país, hablando de que su humildad es como un bambú? Eso definitivamente, eso deja mucho que decir. Yo no sé si es que este man duerme contra la pared o no tiene una esposa que le lleve acá, negro, tú te estás equivocando. Tú estás hablando paja. Ella alinea tu discurso, pero es una falta de respeto a 4 millones y resto de panameños que estamos todos dependiendo de que él se pare todas las mañanas a traer un verdadero plan político, un plan de gobernanza, un plan de institucionalidad, un plan de Estado, una reactivación económica que realmente funcione.
Yo no puedo El creer, plan político, Gilberto lo tiene para el 2024. Ese sí lo tiene. yo no puedo Plan creer político. que todavía este señor del bambú crea en personas como el ministro de Seguridad. Yo no puedo creer que este señor del bambú crea en personas como Lau Cortés, que estuvo vinculado en una investigación en la Fiscalía Anticorrupción con Gustavo García de Paredes en un tema de la Universidad de Panamá. Y que al sol de hoy no ha podido generar una sola acción en positivo para la Caja del Seguro Social, o sino que lo digan los miles de usuarios que tienen que someterse a lo que el sistema les da, siendo ellos los mayores aportantes de la seguridad social del país, una de las empresas más grandes después del canal de Panamá y la Zona Libre de Colón. Yo una vez que tuve la oportunidad, iniciando la gestión del lado, de ir allá a su oficina, yo me quedé sorprendido. Me recuerda la anécdota esa del pasillo de Hitler, que Hitler ponía unos soldados que medían como 4 metros, armados hasta los dientes, para que cuando las personas se atemorizaran y el pasillo iba subiendo de nivel, o sea, subiendo para que llegara además cansado. ¿Ves? Entonces el tipo llegaba atemorizado y cansado. Mira, yo me quedé sorprendido con el sistema de seguridad que tenía este señor, que yo creo que ni Nito lo tiene. Es que ahí está la plata del Estado, le estás pidiendo sacrificio al pueblo y tienes una cantidad de ministros consejeros que tú los juntas todo en una licuadora Black & Decker y no sale pero ni un poco de jugo de caña. Entonces, ¿por qué me pides sacrificio a mí que soy el pueblo? ¿Por qué me hostigas a mí que soy el pueblo, pero tú como Estado no agarras y tienes gente competitiva y eficaz? A ver, ¿qué necesidad hay de tener una Ira Ruiz? Yo creo que tú me digas, a mí, ¿qué ha logrado Ira Ruiz en todo este tiempo? ¿Qué necesidad tenemos que tener un Rojas Pardo y un Chubaca? ¿Qué inversión privada ha traído ese tipo al país en 36 meses? ¿Cuánto nos cuesta? Ah, pero tú le pides al Estado algo al panameño, que el panameño se sacrifique y que el panameño se quite el bocado de su boca y le das al panameño tuna y le das sardina cuando tú vas a los Años Locos a comer. Yo me recuerdo cuando Stevenson Girón era el CEO de la Caja del Seguro Social, el director de la Caja del Seguro Social. Recuerdo una vez haber estado en Delicias Margot de Capira y que este tipo ha llegado con 2 prados llenas de monigote y vaciando un alerón porque el señor Stevenson Girón iba a llegar a comer. Hoy tú ves a Stevenson Girón y no vale pero ni un gargajo de piedrero. Entonces, por favor, está buena. Por favor, seamos humildes. Somos humanos igual que cualquiera. Un puesto es una distinción para servir al país. No es para que tú seas más que yo ni más que el otro. Pero este poco de babuleco que tenemos en el Estado piensan que porque le dan un puesto de ministro, que nada más son 60 meses, señores oyentes, ellos tienen más derechos que otros. Saluden. Ustedes no saben a quién van a tener que darle la mano cuando van bajando. Sí, yo recuerdo también cuando un día llegué a Multiplaza y encuentro al exministro de Comercio, Enríquez, solito en una silla ahí sentado. Y yo decía, mundo, carajo. Cuando estaba en el gobierno, este hombre tenía como 10 guardaespaldas, ¿verdad? El caminado era diferente, no era un caminado, era caminado arrogante. Ahora está nada como el bambú, doblado, tratando de pasar hasta desapercibido. Vi a la Roxana Castrejón, no, Roxana Méndez, en las mismas condiciones. Y yo decía, pero es que esta gente no se dan cuenta que esto es como un merengue a la entrada de una escuela. Esto se acaba. Esto se acaba. Mira, yo le voy a dar la experiencia, una experiencia que yo tuve con el ministro Roberto Alfaro. Creo que fue en el gobierno de Endara. En el Ministerio de Comercio. Creo que era ministro de Comercio con el gobierno de Endara. Sí.
Y yo fui al Ministerio de Comercio para un trámite de, creo que era un registro de marca, algo así. Me fui allá un día, estaba en Panamá yo. Y ahí habían dos, yo no me acuerdo ahora cómo está eso, pero habían dos elevadores y aparentemente uno no estaba funcionando. Y en eso, bueno, había un grupo ahí esperando para subir, como de 3, 4 personas. Y en eso llega el ministro. El ministro llega prácticamente solo, se para ahí al lado de todos nosotros, se abre la puerta y alguien dice, ministro, ¿para qué entre solo? Y él dice, no, pasen. Los que estamos ahí, pasamos y él entró y subimos cada uno al puesto y él se fue al piso de él. Esto yo lo he dicho varias veces, sin guardaespaldas, sin mayor cosa, pasen todos primero y después subió. Eso es calidad. Eso es ser bambú. Eso es ser bambú. Sí, sin tener que decirlo ni tenerlo en el WhatsApp. Porque la humildad no es, tú no tienes que estar diciendo yo soy humilde como el WhatsApp, digo, como el bambú. El que es humilde, ¿verdad? No en el sentido de pobreza, no, humildad es lo importante. Pero el que no lo es, por más que lo diga y que lo tenga en el WhatsApp, no le va a funcionar, se va a hacer el pendejo y en vez de humildad va a quedar como menso boboleto. Entonces, quería dar esa anécdota porque esto es lo que le falta, pero bueno, es una gran diferencia, una diferencia total cuando tú llegas con otras intenciones a un gobierno, a diferencia cuando tú realmente llegas o aquí tienes la intención de ser un ministro de Estado para gobernar a favor del pueblo panameño. Esa es la gran diferencia y quería dejar la anécdota del ministro. Bueno, Roberto Alfaro es lo que se denomina un rabiblanco de verdad. ¿Me explico? Bueno, imagínate. Por eso, imagínate, y la diferencia, ¿no? La diferencia. Acá hay un poco borriguero que para entrar a una reunión primero va a la avanzada. A ver, un borriguero, cualquier, tú sabes, va a la avanzada a ver cómo está el ambiente, a ver si él puede llegar. Es un directora de una institución, no estoy hablando ni siquiera un ministro, pero en ese fin se pasan, ¿ves? En esta burbuja de sueños que para ellos eran irrealizables, pero que el destino los puso ahí, pero ellos no aterrizan. Entonces, yo lo que estoy viendo es que, volviendo al tema de la mesa, hasta lo que yo he escuchado es puro mareo, puras promesas que al final ninguna se va a cumplir. Y yo siento que están jugando con candela. Yo siento que el pueblo se va a hastiar de verdad y aquí va a venir otro problema peor que el que vino. Y no le echemos la culpa a los huelguistas, ni a los manifestantes, ni a los que tienen, no, echan la culpa al gobierno que no ha tenido la capacidad de maniobrar para darle solución a las peticiones, que no es la gente de la mesa, son la gente que está en la calle. Cuidado, no malinterpretemos esto. Ellos simplemente están en una mesa de negociación porque representan gremios, porque son las cabecillas de los gremios y los que tienen experiencia para las negociaciones. Lo que pasa es que el gobierno creyó, ¿verdad?, que esto se iba a solucionar por desgaste, ¿ves? Y que ellos van a aplastar estas reclamaciones. Y se equivocaron. Entonces ahora tenemos lamentablemente la solución por desgaste no es una solución a un problema, es una medida estúpida, es una medida insensata, es una medida vacía, no tiene escenarios científicos para solucionar un problema. Y yo te quiero llevar a algo bien sencillo. Vamos a dejar de hablar del gobierno central y vamos a concentrarnos en los gobiernos locales. Y yo te voy a hacer una pregunta con una respuesta. ¿Qué obra ha logrado en 36 meses de gobierno el alcalde Fábrega? ¿Cómo que no te escuché? ¿Qué obra ha logrado en 36 meses el alcalde José Luis Fábrega? Nada. Entonces, estamos hablando de que es un conglomerado de personas
bajo una misma bandera partidista, que lo único que han hecho en 36 meses es pelechar. Porque mientras tú y yo estábamos encerrados y el resto de nuestros oyentes de Punta Burica hasta Cabo Tiburón nos teníamos que someter a la intimidación del gobierno central en los primeros días de pandemia, cuando nos volaban helicópteros para asegurarnos que no salíamos de nuestra casa, el excelentísimo señor alcalde de la comuna capitalina, José Luis Fábrega, se estaba bañando en Coronado. Pero es que yo voy un poquito más allá, Gilberto, y tienes razón. José Luis Fábrega me dijo a mí, en la primera campaña se gastó 5 millones de dólares. Sí, él me lo dijo. Bueno, que no se haya gastado 5, que se gastara 2, pues. ¿Me explico? No, En la segunda campaña se gastó otros 2, pues. O 1. Explícame cómo José Luis Fábrega va a recuperar la plata invertida en la candidatura para la alcaldía de Panamá. Explícamelo. Sí. No, definitivo. Solamente con mega obras para hacerlo rápido es la única explicación que yo tengo. Sí, claro. Los diputados, ¿cuánto se gastan los diputados en campaña? ¿Me explico? Par de millones. ¿Tú sabes quién es el cuco José Luis Fábrega? ¿Tú sabes quién le da frulo a José Luis Fábrega? Este pelado Willy Bermúdez, concejal de Don Bosco. Ese es un pelado que lo ha aterrizado más de 4 o 5 veces y lo ha puesto en su lugar como tiene que ser, con evidencia, con elementos contundentes. Y le ha dicho, señor alcalde, usted está desconectado de quien lo puso ahí. Y eso Bueno, tiene que... es un ejemplo a la mínima expresión, porque es un gobierno local de lo que está pasando en nuestro gobierno central. Están desconectados del pueblo. Sí he escuchado que Willy Bermúdez es un hueso duro de roer si quiere él o pretende reelegirse. Yo creo que este tipo no va a salir ni de Parrampán en los Diablicos de los Santos. ¿Ves? Como decías tú, es un gargado de piedrero. No, Es que tú lo olfateas. O sea, ¿cuál es la insistencia primero de la playa? y después el mercado del marino. Millones y millones de dólares. Donde hay muchos millones, tú sí puedes recoger un par. ¿Me explico? Pero no me vas a decir a mí, yo lo dudo, ¿verdad? Mi percepción me indica que nadie va a sacar 5 millones de dólares para ir a una alcaldía. ¿A qué? Explícamelo, para servir al pueblo. Después viene el tema de la mariscada esta que quiere hacer. Y así sucesivamente, pues. Todos son locuras, como él que está loco. El tipo está loco. Un día lo vi yo en un matrimonio de una amiga mía. Y el tipo se paró cuando se iba y se metía los panes en el bolsillo del saco. Qué falta de nuestro alcalde. Qué falta de... Yo cuando vi eso, yo me quedé sorprendido. ¿Hasta dónde llega la ñamura de este tipo? No, eso no se llama ñamura, eso se llama falta de valores y educación del hogar. Eso es lo que tenemos nosotros de políticos, eso es lo que nosotros tenemos al frente de nuestro gobierno local. Se llama falta de todo. No, para mí está loco. Para mí está loco, completamente loco. No, está loco por un amigo de Mélito. Bueno, yo quería tocar un poquito el tema de si me lo permiten, porque, el gobierno ahora se llena la boca diciendo y tiene una propaganda como siempre pagada por el pueblo panameño para decir que el gobierno nacional ha bajado la gasolina más que todos los países del mundo, porque es un gobierno consciente de la realidad de bla, 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 de A325, que nadie tiene ese precio. O sea, después que el pueblo se jodió, que se perdieron 500 millones de dólares, que perdieron los estudiantes un mes prácticamente de clase, donde hubo de todo, hay detenidos, hubo de todo, heridos y todo. Ahora ellos se llenan la boca diciendo que pusieron
Eso se llama cinismo, se llama poca vergüenza y se llama estupidez. Porque cuando yo escucho esa pendejada que la pasan 400,000 veces en la televisión, pagado también con la plata del pueblo panameño, porque se lo van a, no, ese subsidio no se lo van a quitar a las televisoras ni a los diputados, se lo van a quitar al pueblo, porque el pueblo después cuando va a algún servicio de salud o de educación, no hay, porque se fue la gasolina. Pero el tema es que ya la gasolina, gracias a Dios, va a bajar y está bajando. ¿Por qué? Porque sencillamente, como ya lo anticipé, lo dijimos ahorita y lo habíamos dicho anteriormente, China y la India están comprándole el petróleo, ese 10-15% que dejó de comprarle Europa, que pudieron lograr boicotear, porque la idea era que subiera más, pero no pueden, porque no tienen una fuente alterna. Ese 10-15% que perdió Rusia lo ganó con estos dos países y lo incrementó. El gran perdedor, de acuerdo a la información que tengo, fue Arabia Saudita, que perdió una cuota que tenía con la India de alrededor de por ahí más o menos un 20%, y se la redujeron a un 5%. Entonces, la India, que es un enorme país con una población que ya supera los 1.000 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasa? Eso obliga, entonces no solamente eso, sino que la India compra a Rusia a 80, creo que $80 el barril o algo así, lo refina y se lo vende a Europa barato. Así que imagínense cómo anda este tema y los precios están bajando y van a seguir bajando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya esos 3.25 que cacarean y no han parado de cacarear, porque es un huevo que no pusieron ellos, se lo impusieron, pero lo cacarean como si hubiera sido la gran idea de no sé de quién, si la quieren vender como de Nito o de Gaby o no sé qué. Pero eso ya realmente, a la final, eso ya prácticamente ya eso no es nada, no están haciendo nada porque ya el petróleo está bajando. Y quién sabe 15 días esos 3.25 es el precio, que no haya que subsidiar nada. O sea, una lucha de un mes para que ni en un mes funcionara esos 3.25. Ese es el punto que quería señalar. Y yo pienso que tenemos que dirigir la lucha ahora a dos problemas puntuales grandes en este país, que es los medicamentos, la caja de seguro social y la energía eléctrica. Si nosotros no nos ponemos en ese punto, entonces creo que no se ha hecho nada, porque la energía eléctrica sigue siendo cara, nos siguen robando, lo mismo los medicamentos y lo mismo la caja de seguro social. Por eso quería señalar el tema geopolítico, cómo nos afecta. Y por otro lado, también prever, aunque esto no tanto, porque Taiwán realmente lo que exporta, el gran productor Taiwán es de microchip para computadoras, que tiene, dice arriba, el 90% del mercado, y que la tecnología que tiene Taiwán no la tiene nadie. Así que prácticamente, si China bloquea, que ya de hecho hizo un bloqueo de 5 días por la estupidez de la Pelosi de irse allá, porque quería rofear pues a los chinos, y la viejita esta, la más viva que todo el mundo, ¿qué logró? Un bloqueo de 5 días. ¿Qué pasó en ese día? Para que tengan una idea, 1.000 vuelos fueron bloqueados, imagínate todo lo que representa esos vuelos de los aviones, 800 que se tuvieron que desviar por el bloqueo y 200 vuelos cancelados. Imagínense cuánto se perdió o las pérdidas que se dieron por ese bloqueo, porque la Nancy Pelosi, que ya una viejita que parece no sé qué estaba pensando, se le ocurrió llegar a la isla de Taiwán, ¿no? Aparte de que generó el repudio mundial, porque prácticamente ya todas las naciones del mundo, de excepción 3 o 4, ya se han inclinado hacia una sola China y hacia la política con Pekín, ¿verdad? Y Taiwán prácticamente ya no tiene el peso. Lo único que se mantiene Estados Unidos con esa ambigüedad estratégica de reconocer una sola China, pero comprometido a defender la situación o el status quo en cierta forma de la isla para evitar una invasión por parte de China continental.
Yo cuando veo a Pelosi me recuerdo de Susana Richa de Torrijos, no sé por qué hago esa imagen. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Aquí estuvimos con los chiquillos, el licenciado Meli González, el licenciado Gilberto Cruz. Agradecemos su participación aquí como panelista de Trocha Abierta. Nos despedimos de todos nuestros oyentes y a través de la gran cadena exitosa Trocha Abierta, recordándoles también que estamos en Facebook, estamos en YouTube, en el canal de televisión por internet a las 4 de la tarde, etvpanamá.com. Y bueno, quien les habla, Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Nos veremos mañana, jueves. Mañana es jueves. Hoy es día de lotería. Voy a hablar con Pancho Alemán para ver cómo que me gano yo la lotería, porque si no, no puedo. Pancho tiene la fórmula. ¿Ah? La varita mágica. Tiene la varita mágica, así que, bueno, me da ganas de no comprar y hablar con Pancho después para ver cómo hago yo para tener un billetito ahí. Eso. Bueno, saludos entonces a todos los que me han estado sintonizando. Nos veremos mañana jueves con la voluntad de Dios. Hasta mañana. Hasta mañana. Hemos presentado Trocha Abierta